Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a cada uno de ustedes a una sesión más. Bueno, la primera sesión del área de comunicación para ustedes que están empezando el primer bimestre. Y agradecerles de antemano por su asistencia y su tiempo para programar pues su clases, en este caso los días sábados en horas de la tarde. Seguramente, bueno, ustedes han empezado el periodo promocional en el mes de octubre, eh, ¿no? Seguramente algunos de ustedes procede de grados anteriores, o sea, del segundo, de primero. Entonces, pues en esta parte de nuestro desarrollo académico, el Colegio SANE ya empieza a desarrollar las clases virtuales en vivo para poder de alguna manera ampliar vuestros conocimientos que se les va enviando en los módulos. Entonces, pues les damos a nombre de todos todo el equipo que trabajamos en el Colegio SANE, tanto la parte administrativa pedagógica, la más cordial bienvenida a estas sesiones de clase que, pues en este caso, nos vamos a acompañar durante un mes, ¿no? Y que en lo posible sea bastante nutritivo y que ustedes, pues al final de esta unidad podamos tener una noción clara de lo que es el área de comunicación, y lo que vamos a platicar en estas sesiones básicamente va a ser vinculados a lo que es teoría literaria. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces, más o menos, ¿cuál es la tónica de trabajo? En primer orden, vamos a hacer la exposición de los temas, de lo que está también ya plasmado en su módulo, seguramente con mayor tiempo. En este caso, vamos a explicarlo a mayor detalle con algunos otros ejemplos. Y si por ahí de alguna manera ustedes van revisando su módulo y no entendieron algo, pues también igual pueden ir consultando para ir nosotros, tanto desde el área de letras y como el área de ciencias, irlos explicando, ¿no? La idea es que ustedes de alguna manera vayan adquiriendo sus conocimientos, en este caso de la educación secundaria. ¿Ya, chicos? Eso por un lado. Por otro lado, en la clase de comunicación, pues obviamente no les voy a decir saque su cuaderno, escriban el título tal, voy a dictar, no. Entonces las clases básicamente van a ser expositivas de mi parte, voy a presentar un PPT, voy explicando y por ahí si surgen algunas ideas, algunas dudas, pues algunos aportes también de parte de ustedes, lo hagan con todo gusto, con toda la libertad del caso para poder ir comprendiendo y ampliando nuestro conocimiento. Lo que sí, a manera de sugerencia, les voy a pedir que siempre tomemos nota, o sea, usen un cuadernito de apuntes, no necesariamente nuevo, sino un cuadernito de apuntes en la cual ustedes pueden ir tomando nota, para poder, de alguna manera, consultar la parte que no está claro o quizás tomar apuntes de las ideas más importantes del tema que vamos a desarrollar. ¿Sí? Eso es como pequeño preámbulo al desarrollo de nuestra clase. Bueno, dicho esto, entonces vamos a empezar con nuestra clase. Por favor, reitero con toda la confianza. Eh, Profesor, sube tu audio, no escucho nada, por favor. A ver, ¿cómo me escuchan los demás? ¿Es mi audio? Por favor, a ver, me confirman. ¿Se escucha bien mi audio o está muy bajo? Porque yo lo tengo todo activado acá. Sí, está bien, profesor. Buenas tardes. Sí, está bien. Ok, muchas gracias, María. Eh, Profesor, buenas tardes, sí se escucha. ok, me imagino quizás es el tema de tu audio, hijita. A ver, si lo revisas, no sé si estarás por tu laptop o estás por tu celular. Un poco revísalo, posiblemente sea el problema el tuyo, pero igual, si eres tú viendo el problema del audio, bueno, no lo sé, ¿no? Pero si tuvieras unos audios, unos audífonos, sería lo más loable para que puedas escuchar. Si fuera por B todavía sigue fallando el tema del audio, ¿sí? Pero igual yo voy a tratar de hablar lo más fuerte posible para que me puedan escuchar. Pero acá mi micrófono está activado al 100%. Espero que se regularice ese tema. Muy bien, entonces vamos a empezar, chicos, nuestro primer tema del día de hoy, que está vinculado al tema o al área de comunicación, va a ser netamente el tema de literatura. Entonces voy a compartir mi pantalla, por favor. Un momentito. Vamos por acá.
Bien, entonces, un momento, voy a ampliar esto. Muy bien, ahí estamos con... a ver, me confirma, por favor, ¿se ve lo que estoy presentando en pantalla? ¿Se puede ver? Sí, correcto, profesor. Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, queridos chicos, entonces el día de hoy vamos a platicar sobre lo que es literatura, toda la información referente a literatura, y seguramente ustedes muchas veces se han preguntado, literatura, pues siempre, seguramente vuestros padres en el colegio han llevado literatura. Antes se llevaba literatura como un curso aparte de lenguaje. Aparte llevas lenguaje y otra aparte llevas literatura. Y ustedes seguramente también se han preguntado, ¿y literatura? ¿Qué es la literatura, no? Y por ahí surge la inquietud, ¿literatura será ciencia? ¿Literatura será arte? ¿Qué será literatura? En este caso ya lo estamos presentando aquí en el PPT, la literatura básicamente es el arte, es arte. Chicos, literatura no es ciencia, se sale de la ciencia, se excluye de la ciencia. Vamos a explicar luego por qué. Decimos que literatura, entonces, esto como punto de introducción, punto de partida de lo que es literatura, porque el tema de literatura siempre va a estar inmerso en nuestras actividades cotidianas, no solamente en el campo académico, en el estudio, en el colegio, sino también más adelante en nuestra vida, seguramente en la vida superior y en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces decimos que literatura es el arte que se usa las palabras como medio de expresión. En otros términos, ¿qué nos quiere decir esta característica de lo que es literatura? Lo que nos quiere decir es que el poeta, el narrador, el escritor usa las palabras del lenguaje, en este caso la lengua española, de una manera artística, o sea, con arte, ¿sí? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de usar las palabras en forma artística? Con la finalidad de que al lector, o sea, la persona que lee, pueda degustar, puede deleitarse, pueda disfrutar de un texto literario. Me imagino que a ustedes, por ejemplo, les gusta ver algunas veces en sus horas libres una película, por ejemplo, ¿no? Una película, ¿qué más podría ser? Bueno, lo que está a nuestro alcance siempre cotidianamente, una película en la TV. Y uno cuando ve una película, uno disfruta, ¿no? Disfruta, se deleita viendo una película. Es igual en la literatura, el lector se deleita, disfruta, ¿no? De alguna manera de un texto literario. Y seguramente ustedes no me van a mentir, me van a decir, sí les ha pasado a ustedes cuando han leído cuentos, algunos cuentos, quizás algunas novelas, algunos poemas. Al leer ese cuento, al leer ese poema, se han deleitado, se han disfrutado. Alguna vez uno se ríe, otras veces uno se pone triste, porque ese es el objetivo de la literatura, que nos trata de conmover. Al lector le conmueve, pues obviamente hechos, escenas que seguramente está en la realidad o fuera de la realidad, o sea, en la imaginación. ¿Sí? Entonces, queridos muchachos, chicas, entendamos claramente de que literatura es arte, ¿no? Es arte en la cual el poeta, el escritor va a usar las palabras de una manera artística, buscando la estética y que el lector pueda disfrutar de ese texto literario, ¿no? Como otra característica de la literatura vamos a indicar que en este caso va a usar el lenguaje y un mensaje, ¿no? Es decir, uso de lenguaje y mensaje que va a trasuntar en los lectores. Siempre cualquier texto literario, sea poema, sea novela, sea cuento, sea obra teatral, etcétera, siempre va a traer un mensaje, una enseñanza. ¿Qué más podemos decir acerca de la literatura? Los autores crean mundos imaginarios usando un lenguaje cuidado, ¿no? Es decir, que un escritor, cualquier escritor, no necesariamente o no se va a basar netamente en lo que observa en la realidad, sino va a trasuntar hechos imaginarios, irreales, ¿no? Que está solamente en el escritor. Y seguramente nosotros cuando vamos
leyendo una obra nos hace transportar a lugares, a sitios que no están en nuestra realidad, está fuera de nuestra realidad. Entonces, eso es importante conocer desde ese aspecto. Bien, me parecía que alguien estaba queriendo ingresar, pero no veo a nadie. Vamos entonces a continuar. A ver. Seguimos entonces, chicos, con nuestra clase. Voy a seguir presentando acá. Bien. ¿Qué más decimos? Que la literatura dice que hay dos tipos de literatura. Una literatura que es oral, ¿no? Que se transmite a viva voz, y otra literatura que es escrita, que se transmite por medio de la escritura. Hay que recordar, seguramente no me dejo mentir, ustedes, por ejemplo, cuando han sido niños, ¿no? Cuando han tenido 2 añitos, 3 añitos, sobre todo sus madres, sobre todo mamá, se encarga de contarnos cuentos, ¿no? Y decir, mamá, ¿me puedes contar un cuento? Y así me duermo. Y ahí empezamos a contar el patito feo, la caperucita roja, los 7 enanitos, todos los cuentos que seguramente otras veces nos han contado. Eso en forma oral. Pero también hay otras historias, otras narraciones que no están en los libros y que solamente se transmiten en forma oral en cada lugar. Por ejemplo, acá en Huaraz, donde se encuentra el Colegio Sane, por ejemplo, acá es muy común escuchar los cuentos del achiqué. No sé si ustedes habrán escuchado en su zona. Bueno, varía de zona en zona, ¿no? El achiqué hay digámoslo, varias historias dependiendo de la zona, ¿no? O la historia del Ninamula. El Ninamula, pues algunos sí hay en libros, pero la versión oral no la encontramos en los textos. Entonces, eso se mantiene desde, pues, muchos años atrás, seguramente desde los orígenes de las grandes culturas, ¿no? En este caso, en nuestro país florecieron, pues, los incas, ¿no? A ver, nuevamente, por favor. A ver, acá alguien que está queriendo ingresar. Muy bien. Entonces, la literatura, no solamente acá en nuestro país, sino a nivel mundial, siempre se ha desarrollado en su primera forma, en este caso en la tradición oral, ¿no? Los incas, los griegos, los romanos, todos ellos han hecho literatura en sus inicios en forma oral. Ya posteriormente con la invención de la escritura, porque la escritura fue un invento humano, ya pues tenemos los textos escritos y se han plasmado ahí todas las tradiciones orales que dejaron las antiguas culturas, ¿no? Muy bien, a ver, un momentito, voy a activar mi puntero. ¿Qué más? A ver, continuamos entonces. En todo caso, ¿qué es literatura? El origen semántico de la palabra literatura proviene del latín, ojo, eso hay que tener claro, del latín literae, tal como lo pueden observar aquí en la diapositiva, que significa, ojo chicos, letra o escrito. Por ello podemos describir que es un conjunto de escritos de una época, una región o un movimiento literario, ¿no? Que los diferencia e independiza de otras corrientes. Es decir, a través de la historia de la literatura se han desarrollado, pues, ¿qué cosa? Épocas, ¿no? Movimientos literarios, por ejemplo, la época clásica, ¿no? La época del Renacimiento, ¿no? Bueno, disculpen chicos, la verdad es otra vez, seguramente quiero entender que es por el tema de del trabajito que alguna vez ustedes trabajan y por ahí recién están ingresando. Disculpen la impertinencia. Entonces, la literatura a través de la historia de la humanidad se ha desarrollado en épocas, en movimientos, ¿no? En movimientos literarios. Por ejemplo, indicamos que la etapa más antigua es la etapa clásica, los grandes clásicos,
de la literatura universal. Cuando hablamos, por ejemplo, de la cultura griega, ¿no? Los griegos, los romanos, la cultura egipcia, la cultura india, la cultura china, son épocas. Luego de la época clásica, la época antigua, viene la época medieval, ¿no? La época medieval, luego vino la época moderna y luego la época contemporánea en la cual estamos. Ahora, cada época también se va a desarrollar dentro de cada época los movimientos literarios. Por ejemplo, en la época moderna y parte del contemporáneo ya se desarrollan, por ejemplo, el costumbrismo, el romanticismo, el realismo, el simbolismo, el modernismo, el vanguardismo, etcétera, etcétera, ¿no? Que son movimientos literarios que surgen sobre todo en Europa y van a irradiar su arte a través de los textos literarios, ¿no? Bien, algunas características más que hay que añadir con lo que respecta a literatura. Uno es la antigüedad, ¿no? Esto está asociado directamente a los orígenes propios de la literatura. Son muchas las teorías sobre los cuales fueron las primeras creaciones literarias. No obstante, esto hay que tener claro como parte de nuestra cultura general, muchachos, la epopeya de Gilgamesh o Gilgamesh se mantiene como la primera de todas, la más antigua, ¿no? Está escrita sobre las tablas de arcilla, es de origen sumerio, o sea, de los sumerios, y data aproximadamente unos 2500 años antes de Cristo. Entonces, cuando hablamos del origen de la literatura, nos vamos a basar básicamente a esta epopeya, ¿no? Cuando hablamos de epopeya es un poema épico de Gilgamesh, ¿no? Que se supone que fue escrito por los sumerios y obviamente hay que considerar que los sumerios aportaron mucho a la humanidad y ya posteriormente seguramente los griegos, los romanos, los egipcios también adoptaron esas, digámoslo, esas tradiciones de lo que es literatura. Entonces, estas tradiciones literarias se desarrollaron, chicos, cada uno de acuerdo a su cosmovisión. Es decir, cada cultura antigua siempre va a transmitir su propio, en este caso, su mito, su leyenda, su forma, digámoslo, su cosmovisión de cómo explican el origen del hombre, del universo, a través de la literatura, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay que tener en cuenta, en caso, por ejemplo, los griegos, ¿cómo explicaban el origen del hombre? Del mundo, del universo, básicamente con, con los mitos, ¿no? Por ejemplo, los griegos consideraban de que en Grecia, los dioses, no había un solo dios, sino habían dioses, y esos dioses no eran imaginarios, no estaban en la mente de las personas, sino esos dioses eran reales, tangibles, de carne y hueso. Y no había, reitero, no había un solo dios, sino había varios dioses. Por ejemplo, el dios de los griegos, Zeus, ¿no? Zeus, el dios supremo, Afrodita, Hermes, Apolo, infinidad de dioses que concebían y que esos dioses muchas veces también tenían esas debilidades humanas. Cuando decimos debilidades humanas, es decir, que estos dioses también se enamoraban y tenían hijos con humanos. Entonces, entre un dios o una diosa, al unirse con un humano, un mortal, nacían, o fruto de ese amor, nacía un semidios, ¿no? Un semidios. Eso, por ejemplo, lo encontramos en la obra La Ilíada. En La Ilíada, el personaje principal de la obra es Aquiles, ¿no? Es el personaje principal en La Ilíada. Y Aquiles es un semidios. Dirán, profe, ¿por qué? Porque su madre fue una diosa, la diosa del mar, la diosa del agua, la diosa Tetis. Esta diosa se enamoró de un mortal, de un humano, según así como de nosotros, de nombre Peleo. El fruto entre Peleo y Tetis, la diosa Tetis, nació Aquiles. Y Aquiles era casi inmortal, excepto, ya saben ustedes, su talón, ¿no? Su talón izquierdo. Y dirán, profe, ¿y por qué su talón izquierdo fue su punto débil? Porque la leyenda o el mito dice que cuando la diosa del mar, la diosa Tetis, dio luz a Aquiles, lo cogió a su niño así como un muñequito de su pie izquierdo, de su talón, y lo metió al mar de cabeza.
y las aguas salinas del mar, esas aguas le hicieron invencible, excepto la parte que le había cogido, ¿no? Su madre lo cogió y esa parte no se había mojado. Y ese era su punto débil, ¿no? De Aquiles, y por ese punto débil lo mataron en ese caso. Paris lo envenena su espada, su flecha, y lo mata al pobre Aquiles, ¿no? Muy joven murió. Por ejemplo, esa historia encontramos cómo fue la creencia de los hombres antiguos, de la época clásica, de concebir la historia de la humanidad, ¿no? Del origen del hombre, de los dioses, del universo, etc. ¿Qué más? Otra característica de la literatura es la originalidad. Es importante eso, ser originales. Esta cualidad está ligada directamente a la imaginación y la capacidades literarias del autor. Es normal ver cientos de obras escritas sobre el mismo tema, pero cada uno va a evidenciar las cualidades o características de su creador. Por lo tanto, cada obra literaria es única y tiene un estilo y que la identifica y relaciona directamente con el escritor. Es decir, todas las obras literarias tienen que ser originales. Es la característica. Si yo no me puedo atrever a escribir, por ejemplo, la obra Edipo Rey, lo escribo todo, lo pongo mi autor, mi nombre y lo publico. Ahí ya no soy original, estoy plagiando, estoy copiando. Y el plagio en el campo intelectual es penado, o sea, no es correcto, ¿no? No podemos plagiar, no podemos copiar y aducirnos autoría. Entonces, por ejemplo, quizás alguno de ustedes tiene esa noción de escribir, sea poemas, cuentos, novelas, etcétera, pues pueden escribir. Sí, lo pueden hacer con toda la libertad, pero una característica para escribir es, un requisito para escribir es leer. Es decir, un escritor, cualquier escritor, tiene que leer. Es el requisito número uno, porque si no lee, no se hace nada. Eso es así. No lo digo yo, lo dicen los expertos. Para escribir, primero hay que leer, y leer bastante, ¿no? Eso es así. Siempre nos han demostrado los grandes escritores que han sido grandes devoradores. Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado de Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel, ¿no? De la literatura peruana, aunque él es español y peruano, doble nacionalidad. Él gana el premio Nobel de literatura en el año 2010. Él, por ejemplo, cuando le hacen una entrevista, le preguntaron qué libro le gustó más, le impactó más. Y él cuenta que había leído una obra titulado Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, es un ruso, Dostoyevsky. Y él, esa obra que se llama, es una obra de carácter realista, él dice que llegó del colegio y en la tarde, eso de las 6, 7 de la tarde, 6, 7 de la noche, se sentó en su cuarto y lo habían regalado ese libro de los hermanos Karamazov y se puso a leer toda la noche hasta el amanecer. Terminó de leer toda la obra y esa obra le motivó a escribir. Y luego le preguntan, ¿y hay otra obra que te ha impactado? Él dice, no. La obra que me impactó a mí en mi infancia fue Los hermanos Karamazov. Es más, dice, yo ya no le he vuelto a leer esa obra. Y le preguntan, ¿por qué? Él dice, porque quizás si lo vuelvo a leer, ya no me guste como la primera vez y pierda ese encanto que lo tengo en mi memoria. Entonces, los grandes escritores, queridos muchachos, siempre han sido muy lectores. Así que si ustedes quieren escribir, mi recomendación es que leamos bastante. Nada más que leer. Ahora vamos a ver el tema de leer y escribir van de la mano, ¿no? Una persona que lee, obviamente que va a tener un bagaje lexical amplio. Es decir, antes de pasar a este tema, muchas veces, y también me ha pasado a mí cuando estaba en el colegio, me preguntaba y decía, ¿por qué nos exigen a leer bastante?
¿Por qué? ¿Cuál es la razón? El motivo por lo cual hay que leer y leer y leer. Obviamente, el tema de leer trae muchas ventajas. Ventajas que muchas veces desconocemos. Y algunas de ellas les voy a compartir. Una de las ventajas de leer textos literarios es que, por ejemplo, va a mejorar nuestra ortografía. ¿Ah, chicos? Mejora nuestra ortografía. Es decir, una persona que lee difícilmente va a tener una pésima ortografía. Difícilmente. Va a saber ubicar la tilde, va a saber ubicar la coma, va a saber escribir si escribe con B, con V, con S, con C, con Z, con H, sin H. Por lo común ahí es nuestro talón de Aquiles de los que no leemos. De los que no leemos, ahí se nota, ¿no? Cuando escribimos por el Facebook, por WhatsApp, por el chat, ahí uno ve, ¿no? Cuando alguien publica algo, wow, otra vez uno se sorprende y pues, ¿qué podemos hacer, no? Es parte de nuestra formación. Entonces, una persona que lee difícilmente va a tener errores en su ortografía, va a tener buena ortografía. Sí, entonces, esa es una de las ventajas, por ejemplo. A ver, chicos, otras ventajas que ustedes me pueden compartir sus ideas. ¿Qué otras ventajas tienen? ¿Qué otras ventajas nos da la literatura? Leer un texto literario. ¿Alguien me puede compartir su experiencia quizás por ahí? A ver, con toda confianza, por favor, prendan su micro y dígame, profesor, yo pienso esto. Con confianza, somos amigos, yo soy un profesor más de ustedes y me gustaría ver si alguien me puede platicar. ¿Qué ventaja más nos da la lectura de un texto literario? Aparte de mejorar nuestra ortografía. ¿Alguien se anima? ¿Ningunos? Bien, sigo entonces explicando, chicos. Otra ventaja que nos permite, en este caso, leer, una ventaja de leer un texto literario es mejora nuestro léxico, nuestro vocabulario. ¿Y qué es eso, dirán ustedes, no? Cuando dicen mejora nuestro léxico, nuestro vocabulario, según un lector va a tener va a manejar distintos matices del lenguaje, ¿no? Una persona que no lee, su lenguaje es muy corto, muy escaso, muy escueto. Pero una persona que lee va a tener un bagaje amplio de términos, ¿no? Entonces, otra ventaja de leer un texto literario es que va a ampliar nuestro léxico, nuestro vocabulario. Profe, ¿esos dos nomás? No, hay más ventajas. Otra ventaja de leer textos literarios es que el lector tiene buena concentración. ¿Sí? Tiene buena concentración. Por lo común, nosotros los seres humanos, y más aún los estudiantes, tenemos una concentración, pero muy corta. No nos concentramos con facilidad. Nos desconcentramos. Y usted me va a decir, pues, profe, ¿y cómo sabe usted? Ejemplo les pongo, en su clase de matemática. En la clase de matemática están atendiendo ahí concentraditos y de pronto pasó una mosca por su delante y se desconcentraron y ya no entendí nada, profe. Nos desconcentramos con facilidad. ¿Cuál es la causa? Que no leemos. Entonces, el alumno, el estudiante que lee, tiene buena memoria, buena concentración, se concentra, ¿no? Con facilidad. Otra ventaja de leer un texto literario en las personas es que nos da la capacidad de la creatividad. Es decir, una persona que lee es muy creativo, soluciona problemas, ¿sí? Lamentablemente, en esos tiempos modernos en los que vivimos, muchachos, ya lo que se busca es en una empresa en donde trabajan siempre alguien que solucione problemas. ¿Y quién va a solucionar problemas? Obviamente el que es creativo. Con mucha creatividad va a poder solucionar problemas. Pero si no tenemos creatividad, no solucionamos problemas y nos quedamos relegados. Ejemplo, vamos a poner un ejemplito ya. Vamos a mirar que todos ustedes son
ingenieros, a ver, mecánicos, ¿ya? Están postulando para un puesto de trabajo, yo soy su jefe. O sea, de ustedes, que son más o menos ahorita unos 8 o 10 estudiantes, yo debo escoger, solamente necesito uno de ustedes nada más. Solo uno. Pero todos ustedes tienen su título, son ingenieros, y buenos ingenieros. ¿A qué voy a elegir? ¿Saben a qué voy a elegir, chicos? Al que soluciona problemas. Al que soluciona problemas. Es decir, el que es creativo. El creativo soluciona problemas. Les pongo un ejemplito, ¿ya? Más o menos a ver para que ustedes se den cuenta, para que puedan analizar. A ver, hay la historia de una persona, de un jefe, de lo que les hablo así, un jefe, en una empresa. Entró un trabajador, digámoslo así, había entrado hace poco tiempo, más o menos 3 meses, y había otro trabajador que había trabajado ya más o menos 20 años, en el mismo puesto, ¿no? Mismo puesto. Y de pronto ese trabajador de 3 meses, que estaba trabajando 3 meses, lo asciende de cargo, se sube de cargo jerárquico. Obviamente el que trabajaba 20 años se molestó y le fue a reclamar a su jefe, ¿no? De todos, al gerente. Y le dijo, señor gerente, ¿por qué usted ha subido de cargo a la persona que recién ha ingresado hace 3 meses y a mí, que ya vengo trabajando 20 años en esta empresa, no me sube el cargo? Eso que yo soy responsable, yo soy puntual, nunca falto, hasta el día de mi cumpleaños asisto al trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, le escuchó todo el gerente y le dijo, bueno, a ver, vamos a solucionar este caso. Le hizo llamar, le dijo, llámalo a ese compañero que recién ha ingresado hace 3 meses. Le hizo llamar, muy bien, siéntense los dos. Y le dijo al trabajador antiguo, le dijo, te voy a hacer un mandado, ¿ya? Te voy a hacer un mandado. Vas a ir a la esquina de la empresa, en la esquina venden fruta. Yo al mediodía tengo una reunión con los trabajadores y y necesito invitarles en la reunión un jugo de naranjas. Entonces quiero que me averigües cuánto cuesta el kilo de naranjas. Así que el trabajador antiguo se fue a cotizar el precio y regresó, ¿no? Regresó. Muy bien, le dijo, siéntate, ahora le dio el mismo mandado al nuevo trabajador, le dijo, haz lo mismo, quiero que me cotices. Cuando regresó, en delante del otro le dijo al más antiguo, a ver, ¿cuánto está el kilo de naranja? El mandado, ¿no? Le dijo, digámoslo así, el costo está, el kilo de de naranja están 3 soles para el jugo, ¿no? Muy bien, el kilo de naranja 3 soles, ya puedo sacar la cuenta. Pero al nuevo señor que lo envió, al joven que recién había ingresado hace 3 meses, le preguntó lo mismo y le dijo, he ido a la esquina, el kilo de naranja está a 3 soles, lo mismo que había dicho el trabajador antiguo, pero le ofreció más. Le dijo, además, he cotizado, venden cajas de papaya, y si nosotros compramos 2 cajas de papaya, nos dan uno de regalo, y el costo es más económico. Entonces le dijo, por ese motivo yo a este señor joven lo he subido de puesto, porque este señor me soluciona problemas. Otras veces nosotros cuando somos jóvenes, cuando somos estudiantes, o cuando estamos en casa con papá y mamá, solamente hacemos lo que nos mandan. Solo eso. Ejemplo, ¿no? Tiene tu cama, muy bien, solo tiene mi cama. Barre tu cuarto, muy bien, solo barro mi cuarto. Pero cuando tenemos iniciativa de hacerlo solos, hacerlo con creatividad, eso nos da la literatura. Solucionar problemas, pero creativamente. Y eso necesitamos, queridos muchachos, desarrollar en nosotros como seres humanos, porque si no nos quedamos atrasados, nos quedamos atrás. Y seguramente ustedes, muchos de ustedes, no lo sé, quiero entender que algunos de ustedes trabaja y en su trabajo siempre demuestren su creatividad. ¿Y cómo lo van a adquirir la creatividad? En base a la lectura. Eso es importante como recomendación, como sugerencia. El que lee tiene concentración y por ende tiene creatividad, es muy creativo, es imaginativo. Los grandes inventos es gracias a los que se han creado, digámoslo, se han imaginado, ¿no?
por ejemplo, un auto. El creador del auto, del avión, primero han tenido que imaginarse, en su imaginación crear un modelo de auto. Así se han inventado las cosas, ¿no? Y no cualquiera pues es inventor, nadie crea o nadie inventa así por así, ¿no? Solo son pocos los seres humanos que tienen esa cualidad, ¿no? Muy bien, seguimos entonces, queridos chicos. Vamos a platicar el día de hoy, o a este punto, lo que es las formas del lenguaje literario, ¿no? Cuando hablamos de las formas del lenguaje literario, dice que la obra literaria puede estar escrita ya sea en verso o en prosa. ¿Ya, chicos? Ya sea en verso, cuando es poesía, o en prosa, cuando es narrativa, o cuando es narración. Existen entre ellas características muy marcadas. Hasta se puede decir que son términos antagónicos. Cuando decimos términos antagónicos, opuestos, ¿no? Aunque en algunas ocasiones encontramos prosa versificada y poesía en prosa. Son raros, pero también hay. Bien, entonces vamos a ver lo que es en primer orden el verso. ¿Qué es el verso? La literatura compuesta en verso es sinónimo de poesía, reúne una serie de características que contribuyen a diferenciarla notablemente del lenguaje común. Entre ellas destacan su disposición gráfica y el ritmo. Chicos, el poema se escribe de una serie de unidades llamadas versos, cada una de las cuales ocupa una línea independiente. Al final de cada verso hay una pausa que debe respetarse al leer el poema. Vamos a ver este ejemplo. Veamos acá. Todo esto, todo el conjunto es un poema, ¿sí? Un poema. Ya saben, la estrofa es esta partecita nomás. Primera estrofa, segunda estrofa. O sea, por ejemplo, este poema tiene 2 estrofas. ¿Y cómo lo diferenciamos las estrofas? Por los espacios que se dejó acá. Este espacio indica que es estrofa 1 y estrofa 2. ¿Ya, chicos? Ahora, cada rengloncito es un verso. Cada rengloncito del poema es un verso. Acá solamente hubo un pequeño, digámoslo, se pasó la palabra. Dice, oye la historia que contóme un día, es el primer verso. El viejo enterrador en la comarca, es el segundo verso. Era un amante a quien por suerte impía, el tercer verso. Su dulce bien le arrebató la parca, la muerte, ¿no? Es decir, esta estrofa tiene 4 versos. Esta estrofa tiene 4 versos. Y la segunda estrofa igual tiene 4 versos, cuando dice, todas las noches iba al cementerio. Otro verso, a visitar la tumba de la hermosa. La gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la fosa. Entonces, fíjense, este ejemplo de poema, todo, reitero, todo es un poema, y este poema está dividido en 2 estrofas, y cada estrofa tiene 4 versos. En total este poema tiene 8 versos. Eso que entiéndanlo bien, queridos chicos, cada rengloncito es un verso del poema, ¿sí? Esto es lo que llamamos, reitero, el verso como el primer elemento de las formas del lenguaje literario, el verso. Ahora, recordemos que el verso se va a dividir en unidades métricas, ¿no? Cuando hablamos de métricas, eso vamos a hablar más adelante, en la próxima clase. Cuando hablamos de unidades métricas, vamos a hablar del verso. Dice que cada una de las líneas de un poema es el verso, ¿no? Cada rengloncito es un verso. La estrofa es un conjunto mínimo de versos que contiene una serie cerrada de elementos sujetos al ritmo. Esta serie puede repetirse varias veces, ¿no? Y el poema, ya saben ustedes, el conjunto de estrofas y expresa el mensaje completo cuyos componentes están sometidos al ritmo. Eso de lo que estamos hablando, de ritmo, métrica, lo vamos a ver en la siguiente sesión. Ahora, veamos lo que es prosa, ¿no? Prosa. La prosa se dispone de una página en forma continua, de cabo a rabo, ¿no? Rengloncito. Acá encontramos, por ejemplo, los cuentos, las novelas, ¿no? Ocupando toda la línea y carece de ritmo tan marcado, ¿no? Como el ritmo se acerca más al habla cotidiana, debe respetar, en este caso sí, la coherencia y la cohesión.
Es decir, en prosa, como es, reitero, seguramente todos hemos leído alguna vez un cuento, en prosa se escribe pues de todo el renglón, llenecito, ¿no? Pero acá nos hace un pequeño acápite que en la prosa debe haber, ¿qué cosa? Coherencia y debe haber cohesión. Dirán, profe, ¿qué es coherencia y qué es cohesión? La coherencia es, si por ejemplo, si yo hablo, mi cuento habla del amor, ¿no? Pues debo hablar del amor, no me puedo salir del tema, entonces ahí es coherente el tema, ¿sí? Seguramente ustedes han escuchado hablar, a ver, bueno, no lo sé, pero acá en Huaraz, el Callejón de Huaraz es muy común, por ejemplo, en los colegios se enseña un cuento que se llama Cuya Cuya. Bueno, por ahí también muy parecido, pero es de otro escritor, Guarmacuyay, de José María Arguedas, que se enseña mucho por el sur. Guarmacuyay Guarma es niño, ¿no? Guarmacuyay, amor de niño, y Cuya Cuya es más o menos así como quiéreme, quiéreme. Por ejemplo, en Cuya Cuya, la historia es de dos chicos, de dos escolares, ¿no? Un chico que se llama Paliaco y la chica que se llama Floria, ¿no? Ahora, si el título es Cuya Cuya, se supone que debe hablar de Cuya Cuya, de quiéreme, quiéreme. Entonces, ese quiéreme se vincula, por ejemplo, de que Paliaco, que estaba enamorada de Floria, ¿no? Para que lo haga caso, pues su amigo mayor, un muchacho grande, ya le dice, pues para que la Floria te quiera, dile Cuya Cuya. ¿Y qué es Cuya Cuya? Dirán ustedes, Cuya Cuya es un brebaje, cuento es un brebaje. ¿En qué consiste? A ver, no lo sé si por donde viven ustedes hay ese pajarito, es un pajarito que se llama el tuctupillín, ¿ya? El tuctupillín es un ave de las zonas interandinas de nuestro país y que hay que cogerlo, sacarlo del pajarito, sacarlo su corazón, es lo que dice el cuento, sacarlo su corazón, hacerlo secar, ya una vez que está en polvo, combinarlo con flor de azularia, ¿no? Y eso darle al ser querido. Es así que Paliaco se va a cazar su tuctupillín, lo saca el corazoncito, lo hace secar y ya lo tenía todo listo en su bolsillo, pues el cuya cuya, ¿no? Quiéreme, quiéreme. Y no sabía cómo dársela a Floria, no sabía qué hacer con Floria. Entonces, ¿qué hace? Se dice que un día Floria estaba ordeñando la leche, no estaba sacando leche, y el becerro no no le dejaba sacar la leche, le impedía. Así que Paliaco le dice, no, Floria, te voy a ayudar, ¿no? Y Floria en quechua le dice manamunatsu. Bueno, no sé si ustedes saben quechua. Le dice manamunatsu. No quiero que me ayudes. Pues Paliaco, terco, lo coge el becerro y se sienta al lado de la leche donde sacaba Floria, ¿no? Y en esos momentos lo que hace es Paliaco sacar su brebaje, su polvo, y lo echa todo el cuya cuya en la leche. Claro, ustedes eran, profe, ¿y cómo se enteró? No se enteró Floria. Sí se enteró, pero ya grandes, ¿no? Ya cuando tuvieron 3 hijos. Y lo recuerdan, ¿no? Le dice, Floria, ¿te acuerdas que tú no me querías? Le dice, sí, sí, yo no te quería, yo quería al otro muchacho. Ah, sí, pues tú no me querías y bueno, pues te di cuya cuya para que sepas, le dice, ¿no? Así me dice cuya cuya, sí, te di cuya cuya. Pues ahora estás fregada, ya tienes 3 hijos míos, te eché en la leche. Ahora no solamente tú me quieres, sino tus papás también me quieren porque te tomaron la leche. Entonces, fíjense, el tema va en función al cuya cuya. Ahí hay coherencia. Pero si yo hablo de otra historia, ya no hay coherencia, ¿no? Se sale del tema. Entonces la coherencia está con el tema, con el título del cuento, con el título de la historia, ¿sí? Ahora, profe, ¿qué es cohesión? Cohesión, ya saben ustedes que nosotros, los que hablamos el español, está para formar un texto,
para escribir un texto, tenemos que usar conectores, ¿sí? Tenemos que usar necesariamente conectores. Esos conectores nos van a permitir tejer las palabras, unir las palabras. Por ejemplo, en este primer párrafo, por ejemplo, ¿cuál es el conector, profe? Acá ven, tengo un conector en, acá otro conector de, otro conector acá la, como conector, acá otro conector importante, la I, aquí otro conector, la E, ¿no? Otro conector más. Esos son conectores que nos van a permitir a nosotros los escritores, ustedes también que son escritores, cuando escriben una carta, etcétera, un documento, una solicitud, etcétera, nos va a permitir que nuestro texto sea cohesionado. El uso de conectores. Las más usuales, ya saben, es y, además, sin embargo, esto es, en conclusión, etcétera, que son amplios. Eso lo vamos a platicar más adelante en otro tema, cuando hablamos de los conectores. ¿Sí? Entonces, en prosa, en cualquier tipo de texto, lo que corresponde a prosa debe tener la coherencia y la cohesión. Es decir, debe hablar del tema y debe tener conectores. ¿Ya, chicos? Es como requisito en lo que es prosa. Veamos acá el ejemplito. Esto está escrito en prosa, ¿no? Dice, una mañana, la vieja rata de agua sacó la cabeza por su agujero. Tenía unos ojos redondos muy vivarachos y unos túpidos bigotes grises. Su cola parecía un largo elástico negro, ¿no? Unos patitos nadaban el estanque semejantes a una bandada de canarios amarillos, y su madre, toda blanca, con zapatos rojos, esforzábase en enseñarles a hundir la cabeza en el agua. Fíjense, acá tenemos dos ejemplos de prosa. Este es ejemplo de prosa en la cual vamos a ver, por ejemplo, es la descripción de una vieja rata, ¿no? Una mañana, la vieja rata de agua, fíjense el conector de, ahí vamos a encontrar cohesión, sacó la cabeza por su agujero, acá es otro conector. Tenía unos ojos redondos muy vivarachos, muy es otro conector. Y es otro conector. Y unos tupidos bigotes grises. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo saco y? No tendría cohesión mi texto. No tenía cohesión, ¿no? Su cola parecía un largo elástico negro. Entonces, espero que se esté dejando entender lo que es prosa y lo que es verso, ¿no? Ya saben, verso, todo lo que es poesía, y prosa, todo lo que es narrado. Chicos, ahí nomás un poco vamos a añadirlo, el tema del significado denotativo y el significado connotativo. Cuando hablamos de literatura, queridos alumnos, vamos a hablar de un lenguaje de tipo connotativo. Pero si nosotros hablamos de por ejemplo, del curso de historia, de CIT, y otros cursos y otras materias que son ciencia, ¿no? Hablamos de un significado denotativo, ¿ya? Denotativo. Veamos acá. ¿Qué es el significado denotativo? Es el significado que tienen las palabras en sí mismas. Es el significado que siempre se recoge en los diccionarios. Nosotros cuando buscamos un diccionario, ahí encontramos el significado. Y ese significado está en forma denotativa, literal. Por ejemplo, si yo digo, a ver, como ejemplo, digo la palabra, a ver, ¿qué cosa? Cuaderno. Conjunto de hojas que sirven para escribir, por ejemplo, ¿no? Ese es denotativo. Veamos acá, el cuaderno justamente, ¿no? Conjunto de hojas de papel impresas en blanco, unidas con una espiral o dobladas, encajadas o cosidas, que forman un libro delgado y que sirve para anotar cosas. Significado denotativo. Chicos, literal, ahí no hay connotación. Veamos acá, connotación en el lenguaje literario. De que la denotación sea literal significa que se basa en un estrato material y físico, que no es objeto referencial, sino que el significante, la connotación es más abstracta, no está pegada al significante. El eje de la denotación y connotación no puede basarse en la arbitrariedad.
Profe, explique en términos sencillos qué quiere decir esto. Esto quiere decir que la connotación en el lenguaje literario implica al estudiante interpretar, al lector le lleve a hacer inferencias, ¿no? Por ejemplo, cuando digo, es tan corto el amor y tan largo el olvido, profe, tan corto el amor y tan largo el olvido, ahí hay connotación. No es literal eso, no es literal, es connotación en la que el lector tiene que interpretar su significado. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor es muchas veces el amor es muy cortito, pero cuando ese amor se acaba, el olvido se nos hace eterno, ¿no? Acá un poco más ampliamos del significado connotativo. El significado connotativo está asociado, dice, es decir, se reúne a un conjunto de valores y matices semánticos añadidos significativamente cuando es compartido y recogido en los diccionarios. La connotación en lenguaje coloquial, veamos acá, es aquel que se emplea en forma simbólica o figurada y no solo comunica información, sino sensaciones y sentimientos. Veamos acá los ejemplitos del lenguaje connotativo. Voy a mover esto para acá. Dice, ponte las pilas con la escuela. Cuando dice ponte las pilas con la escuela, quiere decir que tenemos que poner empeño, ¿no? Ponte las pilas es poner empeño. Está en lenguaje connotativo. Eso me pone los pelos de punta, ¿no? Es también lenguaje connotativo. Cuando dice me pone los pelos de punta, no es que tus pelos, por ejemplo, ves a un fantasma y dices mi cabello se puso mis pelos se pusieron de punta, no es que tu cabello se para, sino estamos diciendo en forma figurativa, connotativamente. Bien. Veamos acá, el texto A. Observen, chicos, acá con esto lo ampliamos de lo que es el lenguaje connotativo y denotativo. Por favor, sí, quiero que me atiendan y les voy a preguntar. El texto A, ¿qué dice? Cual si pronto se entreabriera el día, despidiendo una intensa llamarada. Por el acero fulgido rasgado, mostró su carne roja la sandía. Carmín incandescente parecía la larga y deslumbrante cuchillada, como una boca encendida y desatada en frescos borbotones de alegría. El texto A. Texto B. La sandía. La sandía es una fruta originaria de la África tropical. Se dice que desde allí pasó a Europa y luego a América. Tiene forma cilíndrica y puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Se conocen más de 800 especies de sandía. Les pregunto, chicos, ¿el texto A será texto lenguaje connotativo o lenguaje denotativo? A ver, me ayudan, por favor. Hola, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Hola, chicos. ¿Me están escuchando? Buenas tardes. Sí, profesor, estamos escuchando. A ver, hijita, ayúdame tú. ¿Tú qué crees que este sea? ¿Connotativo o denotativo este poema? ¿Cómo lo ves? A tu modo de ver, hija. No te preocupes. Si te equivocas, excelente. Y lo aciertas también, excelente. ¿Cómo lo ves? ¿Será denotativo o connotativo? Connotativo. Connotativo yo lo entendí. Claro. Excelente. Connotativo. Fíjense, esto es un poema, La sandía, cual si pronto se entreabriera el día, despidiendo una intensa llamarada, por su acero fulgido, rasgado, mostró su carne roja la sandía. Carmín incandescente parecía la larga deslumbrante cuchillada, ya sabemos cuando cortamos la sandía, ¿no? Con una boca encendida y desatada en frescos borbotones de alegría. Es el lenguaje connotativo. La siguiente sí es lenguaje denotativo. ¿Por qué denotativo, profe? Porque acá nos está explicando cómo es la sandía. Nos caracteriza la sandía, la sandía es una fruta originaria de África tropical. Se dice que desde allí pasó a Europa y luego a América. Dice que tiene una forma cilíndrica, lo está describiendo, ¿no? Y puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Fíjense, una sandía de 20 kilos, Dios mío. Es bastante, ¿no? Bueno,
se conocen más de 800 especies de sandía. Este es el lenguaje denotativo. Es decir, un poco para ampliar esto, chicos, cuando nosotros hablamos, por lo común hablamos un lenguaje denotativo. Préstame el cuaderno, prende la luz, apaga el televisor, limpia el cuarto, lava tu ropa, denotativo, ¿no? Pero ya cuando hablamos del campo literario, ahí hablamos del lenguaje connotativo. Ahí está el lenguaje connotativo. Cuando dices, por ejemplo, con candoroso embeleso y rebosando de alegría, me pides, morena mía, que te diga que es un beso. Junta tu boca y mi boca y sabrás lo que es un beso. Ahí es connotativo. ¿Por qué? Porque no es literal, pues. No es literal. Cuando digo apaga la luz, vas, lo apagas la luz. Pero cuando digo con candoroso y embeleso, rebosando alegría, me pides, morena mía, que te diga que es un beso, ¿por qué me preguntas eso? Junta tu boca y mi boca y sabrás lo que es un beso. Ahí es connotativo, es literario. Entonces, cuando hablamos del connotativo es literario y lo denotativo es lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, lo que nos enseñan en matemática, en historia, etcétera, etcétera. ¿Ya, chicos? Muy bien, no sé si me dejé entender. Nos ganó la hora por ahora. No sé si alguna pregunta, alguna inquietud. Luego de eso tienen matemática ustedes. ¿Todo claro, chicos? Muy bien. Sí, profesor, para mí. Muy bien, Ioni, gracias. Si no hay ninguna pregunta, ninguna inquietud, muchas gracias por su tiempo y su asistencia. Por favor, no se olviden, pásense el curso de matemática, que es importante para ustedes. Que tengan un bonito fin de semana, bonita tarde y nos vemos la próxima clase, chicos, chicas. Muy buenas tardes. Hasta luego. Ok, Gracias, profesor. profesor. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. profesor. Nos vemos, Ioni, cuídese. Ya, profesor, hasta luego. Nos vemos mañana en la tarde. Muy bien, hasta luego, María, cuídese.